Saludos amigos, gracias por estar conmigo aquí en mi canal de YouTube y también a través de Cielo 104.7 FM, tu radio favorita y aquí conectados con Andy Ramírez. Conversemos y en esta tarde me place recibir en el programa a un ministro del Señor, que el Señor lo está usando poderosamente en la predicación de la palabra de Dios por mucho tiempo y también él mismo dirige un ministerio que cada año realiza una actividad que viene a fortalecer la fe de los creyentes. Para mí es un honor recibir aquí en Conversemos a Alex Berson. Bueno, mi amado, qué gran gusto saludarte y a toda la gente hermosa que sigue tu canal y que sigue esta emisora. Para mí es un gran honor poder ser parte de este espacio. Así que gracias por recibir la invitación y vamos a hablar un poquito de diferentes ámbitos, pero me gustaría iniciar. ¿Qué tiempo ya tú llevas en la predicación de la palabra de Dios y sirviendo al Señor? Bueno, yo inicié alrededor del 2010, aunque antes yo predicaba en círculo, unos que otros servicios. Mi amada pastora Miriam Robles me daba la oportunidad, pero en el 2010 formalmente fue que inicié en la predicación a nivel de la ciudad, donde la gente me comenzaba a invitar, a conocerme. Y ese mismo año inició el congreso con la pastora Loida, así que ahí inició todo. Desde el 2010. 2010. Entonces, ¿cómo nace en ti ese llamado de la predicación de la palabra de Dios? ¿Desde muy joven te atraía esto? Tú sabes que yo me crié en la iglesia, o sea, yo desde los 8 años estoy en la iglesia y me acuerdo que yo era un muchacho bien apasionado por las cosas de Dios. Yo era músico desde pequeño y aunque mi primera vez en el mensaje fue un domingo, nosotros en la esquina tocando, los músicos no nos callábamos y el pastor me mira de repente y me dice, hermano Ale, le toca el mensaje. De repente. Y yo me quedo frisado, pero me acuerdo que yo tenía Tesalonicense y era un libro que yo estudiaba, pero ese día jamás lo encontré. Ay. Nervioso. Es nervioso, pero yo creo que ahí inició todo, fue algo que ya Dios estaba programando. Entonces tú estabas en otra cosa, tú estabas en la música, tú estabas. Sí, yo era músico. ¿Qué tú tocabas? La Yo, güira, la tambora, ¿qué cosa? Yo comencé tocando la tambora, luego tocaba el bajo. Sí. Y ahí comenzamos en la música. Ok, entonces si calculamos que desde el 2010 comienza ya tú en la predicación de la palabra de Dios, estamos hablando que alrededor de 12 años ya lleva la predicación de la misma. ¿Cómo han sido estos 12 años en la predicación de la palabra de Dios? Mira, ha sido una experiencia de un constante crecimiento. Yo creo que la madurez es un camino que no se termina, porque uno va creciendo, aprendiendo cada día más. Yo soy de los que siempre miro como los videos cuando predico, qué puedo mejorar, qué puedo aprender, qué dije. Cuando tú ves tus predicas 5, 6, 7, 8 años atrás, tú dices, yo dije eso. O sea, y uno va creciendo. ¿Tienes algún predicador que te sirva como modelo a seguir? Mírame, yo estaba apasionado, enamorado, frustrado con el pastor Tommy Moya. Tremendo. Yo tuve un proceso donde yo me descarrié. Sí. Yo me descarrié a los 20 años y me convertía todos los viernes a la 1 de la tarde. ¿Y por qué los viernes? Había una emisora que en ese tiempo transmitía un mensaje del pastor Tommy Moya, se llamaba Tiempos de Restauración, y cada vez que yo lo escuchaba a él, o sea que la gracia del pastor Tommy es restauración, y yo me convertía todos los viernes. No relaja. Y luego el lunes volvía... Viernero. Sí. Bueno, entonces Tommy Moya, ¿y te sigue gustando todavía? Sí, de hecho... Bueno, tanto así lo trajiste en uno de los héroes de la fe. Para mí era uno de mis grandes sueños, era poder estar en una conferencia donde él estuviera predicando y yo sentado. O sea, yo soñaba con que él estuviera ahí y yo poder estar, y Dios me permitió poder tenerlo en el 2013 y de ahí en adelante hemos tomado cursos con él y tenemos una cierta amistad. Qué bueno, qué bueno. Siguiendo en esa misma línea de tus inicios, pero también se puede decir que ya no eres un novato en la predicación de la palabra de Dios. Y a tu temprana edad, todavía eres joven, pero vemos a un Alex Berson que no está y lo voy a decir así, que no está como loquito viejo, predicando, buscando mucha emoción, buscando saltos y brincos, y eso está caracterizado, independientemente de que los tiempos cambian, y hoy día mucha gente sigue en ese tipo de prédica, que pone a la gente a brincar, que pone a la gente a tocarle las emociones, pero realmente vemos un Alex que
da palabra, realmente. No va solamente, como van muchos enfocados a tocar los sentimientos y que la gente se ponga a brincar. ¿Qué tú entiendes que ha hecho eso en ti? En tú tal vez no irte por esa línea de tocar emoción y más dar contenido de la palabra de Dios. Mira, yo creo dos cosas. Primero, que la mayoría de nosotros somos fruto del ambiente donde nos formamos. O sea, a veces uno ve jóvenes que quizás no tienen la dicha o la bendición de Dios de poder ser formado en un lugar donde te enseñen la palabra o te apasionen y te digan la palabra es lo principal. Y lo segundo es que en el reino nada es obvio, todo se enseña. Claro. Entonces, yo creo que lo que va a edificar a la gente es la palabra. Jesús dijo en el desierto, en una de las tentaciones que Satanás le hace, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Padre. Entonces, yo creo que nosotros debemos asumir un compromiso real. O sea, esto no es un show. Yo sé que esto uno le apasiona, uno lo ama, uno se lo disfruta, pero la gente y la vida de la gente depende de la palabra. Claro. O sea, el púlpito es un lugar tan santo, tan sagrado, que es el lugar a través del cual Dios le habla a su pueblo. Entonces yo creo que es una responsabilidad, y cuando tú entiendes eso, entonces te prepara. Yo creo que las emociones parte de nuestro ser. Claro que sí. Pero la emoción no debe de ser el punto central. ¿Por qué? Porque cuando tú ministras y la gente se emociona, cuando la gente se va, la emoción se le va al piso. Pero cuando tú enseñas la palabra y aún así la gente se emociona, aunque cambie el escenario, la emoción se va, pero se queda la palabra. Claro. Entonces, esa es la importancia de enseñar la palabra. Alex, todos en la vida somos procesados como seres humanos y como cristianos que somos, que seguimos a Cristo, seguimos una religión, como usted le quiera llamar. ¿Qué momentos difíciles te ha tocado a ti vivir en este tiempo que llevas sirviendo al Señor? Ay, papá, yo creo que ya, antes de formular la pregunta, ya estoy llorando por dentro. Es que ha sido muy, la gente ve la gloria, pero no conoce la historia. Para mí, yo he tenido procesos durísimos y uno de los retos más grandes en mi vida ha sido lidiar conmigo mismo. Y yo soy muy sincero. O sea, a veces uno se presenta en un altar como el superhéroe, como el Superman, y a veces la gente te mira y dice, wow, algún día yo quizá llegue o no, porque yo no soy tan santo como fulano, y la realidad no es. O sea, uno ha sido procesado en su carácter, uno ha sido procesado en pecados que uno ha cometido, en debilidades que ha tenido. Pero realmente el proceso más grande de mi vida fue cuando nació mi niño. Alan estuvo 7 días en intensivo. Wow. Mi bebé se estaba muriendo y recuerdo que el día 6 mi bebé estaba en Santo Domingo y no nos permitían estar con él. Yo me quería morir, brother. Yo me quería morir porque yo soy el que hablo de fe, yo soy el que le predico fe a la gente. Y ahora mi esposa da a luz y pasan 6 horas y no nos entregan el bebé. Wow. Y la doctora entonces me llama y me está haciendo señas, y yo estoy con mi esposa, y Javes, que es el que me entra a la habitación y me mete un cuento, como decimos popularmente, para no decírmelo delante de mi esposa, que el niño había que llevarlo a Santo Domingo. No, cuando yo vi que mi niño lo montaron en la ambulancia y que yo había visto que eso le había pasado a otros, pero no a mí, yo me quería morir. Para mí el momento más duro fue cuando yo estoy yendo en el día 6 a Santo Domingo, que hay un aguacero fuerte, Andy, y esa carretera del Malecón está llena de gente, son las 5 de la tarde. Wow. Y yo me estaba asfixiando literalmente. Yo tenía el vidrio arriba y no podía bajarlo porque el agua era muy intensa. Y yo me acuerdo que yo le dije, Señor, no me dejes morir. O sea, yo me estaba asfixiando, y la palabra que le dije al Señor, wow, yo he creído en tantos proyectos de fe, tenemos 10 años creyendo por mucha finanza. O sea, nunca tenemos todos los recursos y ustedes han sido parte de este evento y hemos bendecido a la gente. Y yo le dije, Señor, tú sabes lo que es tener tu hijo en una cruz muriéndose. Mi bebé se está muriendo y yo creo que me voy a morir en este vehículo. Eso fue terrible. Wow. Fue terrible. O sea, que cuestionaste a Dios ahí. No, yo le dije, o sea, le pedí, o sea, yo lo que le dije fue, tú entiendes lo que tú pasaste por esto. O sea, lo que tú sabes lo que es. Lo que estoy sintiendo. Sí, ahora. Ayúdame, o sea, me voy a morir si tú no me ayudas. Y entonces fue como una oración del alma. Cuando llego a la clínica, yo pienso que la doctora me va a decir, el niño
no hay solución. Y ella me dice, mire, el lunes le vamos a entregar a su bebé. Wow. Yo fue pasar como un día cruz, un valle de sombra y de muerte y de repente ver una luz extraordinaria. Ese fue el momento más difícil de toda mi historia. Wow. ¿Dudaste de Dios en algún momento? No, pero sí pensé en una palabra que decimos siempre, la voluntad de Dios es perfecta y eso Amén. me daba miedo. Wow. Sí, yo me daba miedo porque yo decía, wow, y si su voluntad es que mi bebé se muera. Yo no lo voy a cuestionar, pero si esa es la voluntad, eso me destrozaba el alma porque yo sé que él podía sacarlo de ahí. Pero ¿y si su voluntad, y estamos hablando de fe madura, Claro. que la gente a veces dice, no, tú no creíste, no, tú puedes creer. Y hay un momento donde la voluntad soberana de Dios se va a interponer Claro. porque Él quiere enseñarnos algo. Y eso me daba miedo. Wow. Eso me dio miedo. Si la voluntad de Dios, sí. Y después decía, no, Señor, tú puedes hacerlo. Pero fue un momento de mucho aprendizaje. Bueno, uno diría que tendría uno que encontrarse en la situación para tal vez hablar de ello. Pero si la voluntad del Señor hubiese sido de que Alan estuviera en su presencia, ¿pensabas tú en sus momentos, qué voy a hacer yo en lo adelante? ¿Voy a seguir predicando la palabra de Dios con esa pasión? ¿Cómo voy yo a hablarle a la gente de fe cuando perdí a mi niño? Demás, eso imaginándolo solamente y me duele tener que tocarlo, que si fuera ese escenario. Mira, es una pregunta que cuesta hacerla, y tú como profesional, pero es correcto hacerla porque eso enseña que hay gente que ha pasado por el mismo proceso y lamentablemente su historia ha sido diferente y nosotros tenemos gente que ha pasado por esa situación. Y yo realmente no sé. Por eso digo a veces que hasta que tú no atraviesas por una situación, alguien me decía, no, yo en esa situación, perdón, yo haría esto. Y yo digo, no, tú nunca sabrías qué decisión tomaría. No te vendas como el superhéroe. No, yo seguiría predicando, yo no sé si a mí me hubiese dado tan duro, si hubiese estado en una depresión, yo sé que Dios me iba a sostener. Lo digo porque a mí me gusta identificarme mucho con gente que ha atravesado por esa situación. Claro. Y quizás algunos no han podido salir de esa crisis. Eso es. Otros sí han salido y es bueno porque hay gente que nos está escuchando y nos está viendo y quizás ha pasado por esa situación. Y si todavía no has podido salir de esa crisis, Dios es el que te sostiene, amén. Dios es el que te levanta, Dios es tu gozo, Dios es tu vida, Dios es tu todo. Así que hay esperanza, tanto para aquellos que recibimos a nuestro bebé de vuelta, como para aquellos que su bebé fue a la presencia del Señor. Amén, qué bueno. Y qué bueno que Alan es un testimonio. Ay, sí. Y cuando él sea grande va a predicar este testimonio. Y te digo que Alan se sube al púlpito cuando estoy predicando. O sea, Alan es terrible, o sea, utiliza la palabra terrible de buena manera. Sí. Y yo le digo a la gente, me parece que todos los sueros que le pusieron en intensivo le están saliendo ahora. Es intenso, pero es ¿Te gustaría bendición. verlo también en el Ministerio de la Prédica en un futuro? A mí me encantaría, Ashley canta, predica, Chiarita también, me encantaría verlo ministrar, pero yo digo que Dios ponga su sueño en el corazón de ellos, quizás sea un gran médico que establezca el reino de Dios en su lugar. Y es buena esa pregunta porque hay gente que quiere imponerle a sus hijos lo que ellos son. Y yo quisiera, pero también quisiera que fuera un gran científico y ahí pueda establecer el reino de Dios. Claro. Fuera un gran ingeniero y ahí fuera presidente y ahí pueda establecer el reino de Señor. Muchos ministros han perdido su familia por dedicarse por completo al llamado de la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué significa para Alex Berson su familia influyendo en su ministerio? Mira, yo creo que mi familia, mi esposa, son la base del ministerio y yo también estuve ahí. Tuve una temporada donde estaba ministrando en mi ciudad casi todos los días y no veía a mis hijos. Wow. Llegaba tarde, ya ellos estaban durmiendo, no estaba pasando tiempo con mi esposa, no estaba pasando tiempo con mi niño y pasé por esa crisis del ministerio, de la gloria, de la unción, de estoy orando aquí, allí y estoy descuidando la familia. Entonces aprendí, gracias a Dios aprendí y por eso te digo que me gusta ser claro, porque los procesos que atravesamos son una enseñanza de Dios para otros, pero creo que nuestra familia es el fundamento de nuestro ministerio. Hay gente que se concentra tanto en el ministerio que termina
perdiendo la familia. Pero mira que te digo, Andy, a mí no me gusta venderme como el superhéroe, porque hay un principio, y lo mencioné ahorita, que en el reino nada es obvio, todo se enseña. Así es. Entonces, hay tres cosas para las cuales nosotros no nos entrenaron en la vida. Primero, para el matrimonio. Segundo, para la finanza. Y tercero, para criar a nuestros hijos. Nosotros estamos aprendiendo. Y por eso cuando, lo digo con dolor, porque a veces vemos a una persona que tuvo su relación, quizás no funcionó y le caemos arriba. O sea, fuimos al matrimonio. Y allí tuvimos que aprender cosas y cosas que quizás de una u otra forma no pudieron. Y esto es un buen punto, porque la iglesia tiene un gran reto. Claro. No solamente en restaurar matrimonio, sino en entrenar novios y en entrenar solteros para aprender a lidiar con situaciones en el matrimonio. Pero hay muchas iglesias que no le dan mucha importancia a esta parte, porque entienden que es algo individual, entienden que es algo del hogar, entienden que no tiene nada que ver con lo espiritual, sino que la iglesia tiene que trabajar solamente la parte espiritual, pero no influencia en esas partes. Sí. Obviamente no todas. Claro. Hay muchas iglesias que sí enfocan su orientación hacia los novios, las parejas, los matrimonios, pero hay otras iglesias que no, que ellos entienden que eso es pecado, hablar del noviazgo, hablar de la sexualidad, hablar de todos esos temas que sí importan a la familia. Yo digo que si la iglesia no lo enseña correctamente, el mundo lo va a hacer, pero de manera incorrecta. O sea, nuestros jóvenes necesitan, y mira que hace un tiempo Alex Linares y yo hicimos 2 eventos llamados enfocados, Hablemos Claros con los jóvenes, y era impresionante la cantidad de jóvenes que al final del evento se me acercaban. Alex, estoy pasando por este proceso con mis ojos, estoy siendo adicto a esta situación, aquella. Entonces nosotros debemos entrenar a nuestros jóvenes, entrenar a nuestro matrimonio, hablar claro en el aspecto de la intimidad en el matrimonio, cómo dedicarle tiempo a la familia, cómo dedicarle tiempo a la pareja. Y eso será la base de nuestro ministerio. Una familia sana trae una iglesia sana, y una iglesia sana trae una sociedad sana. ¿Qué te apasiona más, predicarle a los jóvenes o predicarle a todo el mundo junto ahí? Mira, yo estoy profundamente apasionado con los jóvenes, pero me costaba mucho. Yo le oré mucho a Dios, le decía, Señor, ayúdame a conectar con los jóvenes. ¿No conectabas? Es que es difícil. Y eso que tú eres joven, sí, siendo joven. Sí, tú predicas a un culto en general y puedes conectar más con la gente. Pero con los jóvenes, porque tienes que aprender a su lenguaje, cuáles son sus necesidades. Entonces, pero yo le oré a Dios, yo quiero aprender a conectar con ellos, hablar su lenguaje. Por eso me rodeo mucho de jóvenes y me encanta, pero predicar a la iglesia en general, y es un reto. Y mira, yo no quiero darme pombo, pero yo tengo una gracia, una bendita gracia, que puedo predicarle a adultos. Bueno, tú has ido a nuestro congreso y me ha dicho, Ale, wow, tremenda palabra. Tú sabes que mucha gente te puede felicitar y tú lo recibes con mucha humildad, pero cuando hay gente calificada como tú que son cuidadosos con lo que... Yo te conozco, Andy, yo te conozco. Claro. Son cuidadosos con lo que Alberto me cargó a mí cuando pequeño. Claro, nos cargamos. Entonces, eso es una bendición. Claro. Sé la respuesta de esta pregunta, pero la quiero escuchar de tu voz. Y sé que también quienes nos ven y nos escuchan la saben también. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras, evangelista y profeta? El evangelista se concentra en predicar el evangelio. Y eso es bien claro, que lo tengamos presente. El evangelista es aquel que ha sido llamado a predicar el evangelio y a salvar almas para Cristo. O sea, el profeta es aquel que trae el corazón de Dios, la voz de Dios, para dirigir a la iglesia a los planes eternos de Dios. La Biblia dice que el pueblo sin visión se desenfrena. Y lo que hace el profeta de Dios es traer la visión clara y marcar el camino junto con el pastor, para que la iglesia pueda avanzar hacia lo que Dios ha determinado. He visto que a ti te han titulado evangelista. El evangelista Alex Berson, pero también dicen el profeta Alex Berson. Por fin, ¿tú eres evangelista o eres profeta o eres las dos cosas? Mira, hay algo tremendo, que yo nunca me he catalogado profeta. O sea, yo soy el profeta. Nunca lo he hecho. Hay momentos donde estoy predicando y digo, como profeta del Señor, creo que la iglesia carga una unción profética y cualquiera puede profetizar en algún momento. Pero si tuviera que definirme como uno de los dos, yo digo que es profeta. No por el título.
no, por favor, no por el título, sino por la pasión de restaurar el corazón de la gente. A mí me apasiona hablar de propósito, de diseño, de visión, de restauración, de conectarte al diseño, a lo que Dios ha marcado, y eso tiene que ver con lo profético. Entonces no tiene que ver con un título, pero el título define la función que tú ejerces. Claro. Entonces, si así vamos, yo prefiero ese. Yo prefiero. Y lo digo porque hay muchos jóvenes que están iniciando la prédica y tú ves que no tienen mucho tiempo y ya se llaman profetas, les gusta que le digan profeta. Sí. Y yo digo, ven acá, es que ya para muchos será que eso es ofensivo, que le llamen evangelista o se sienten al menos. Sí. Porque le digan evangelista y quieren que le llamen profetas. De hecho, hay mucha gente que a veces quieren navegar en esos ambientes, pero realmente les falta más profundidad. Claro, claro. Y yo creo que es un tema de diseño. Cada quien carga una gracia. En el reino de Dios no hay un ministerio mayor a otro. En el reino de Dios hay funciones para la edificación del reino. O sea, el profeta no es mayor que el evangelista. De hecho, si pudiéramos comparar cuál es más grande que otro y pudiéramos hacer lo que no es correcto porque ninguno es más grande, yo diría que el evangelista, porque el corazón de Dios está en salvar a la gente. Claro. El profeta está en direccionar a la gente para cumplir el propósito y establecer el reino de Dios en la tierra. Pero si pudiéramos decirlo, o sea, el evangelista es el que está apasionado por las almas, y aunque la iglesia en general tiene que tener un llamado al evangelismo, pero hay gente que carga una unción particular para eso. Así que no tiene que ver con cuál sea más grande que otro, que ese es un error en muchos de nuestros jóvenes. El profeta, por el título, por la fama, por el reconocimiento, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con cumplir una asignación que Dios te dio. Así que... Bien. Personas que tú entiendes que han influenciado en Alex Berson, la persona Alex Berson, el ministro del Señor, que tú dices, son personas importantes en mi vida y que le agradezco, que si hoy le estoy sirviendo a Dios y de la manera que lo hago, es gracias a ellos. ¿A quiénes tú citarías? Yo pienso que el éxito es el resultado de mucha gente que de manera directa o indirecta han sido parte de eso. O sea, yo puedo decir que Andy ha sido parte de mi éxito, porque te he solicitado ser parte de mi evento y siempre lo ha hecho. Pero como tú dices, hay gente muy puntual. Y yo menciono a mi papá, Pablo Berson. Yo me levantaba a las 3 de la mañana todos los días y encontraba a mi papá con la cabeza pegada en el piso orando. Wow. O sea, a mí eso me marcó. Y alguien me dice, bueno, ¿tú quisieras ser médico, doctor? No, yo creo que desde pequeño Dios me entregó en la mano de un hombre que es pastor en Los Llanos. Él no terminó ni siquiera el bachillerato, pero era un hombre que yo lo vi, Andy, con mis ojos, liberar gente, sanar enfermos. Mi papá Pablo, luego caí en las manos de la mujer más maravillosa del mundo que yo he conocido, hablando ministerialmente, que se llama Miriam Robles. Esa fue mi mamá, o sea, ella confió en mí, ella me dijo, ven, quiero que prediques, y así no, y así sí, y hazlo así, y me dio la confianza completa, me formó. Siempre me decía, Alex, no importa lo lejos que Dios te lleve, siempre mantente pequeño. Y yo siempre le oro a Dios, Señor, nunca me permita verme grande delante de mis propios ojos. Miriam Robles fue puntual. La pastora Silvia, que siempre en mis momentos clave de debilidad, de procesos, de situaciones, yo no iba donde la pastora Miriam Robles, porque le tenía tanto respeto, sino que le decía, sorry, mira, estoy pasando por esto, mira, algo así, así. Perkin, llamado pastor, y el apóstol Rolo. Pastor sí. Rolo es un padre para mí. Me ha formado, me ha bendecido de una manera impresionante. Qué bueno, qué bueno. Y hablando de Rolo, hay que decir que en todos los héroes de la fe sí. que yo he visto, creo que desde el primero sí. hasta el último que se realizó recientemente, él ha estado siempre. Sí. Entonces ya vamos a entrar en ese renglón. Héroes de la fe, ¿cómo nace la idea de traer a San Pedro de Macorís este tipo de actividad enfocado en más que conferencias o seminarios?
y concentraciones, y que este año hubo el año pasado, ¿verdad? Sí. Hubo unos cambios que muy bien estuvieron y te felicito por ello. Pero ¿cómo nace esta idea de hacer héroes de la fe y ese nombre, cómo te llega a la mente? Mira, yo, ahorita hablábamos de los procesos. Yo en el 2005, 2006, me robaron mi negocio 4 veces y yo estaba de novio con mi esposa actual, Dorcas, y yo pasé por un proceso tan fuerte, sin recursos, sin trabajo, sin ropa, con una chancletica, caminando hacia mi casa. Y ese día yo oraba mucho, yo iba a un monte frente a la peluquería donde trabajaba, y yo oraba todas las tardes, y yo le decía, Señor, sácame de este proceso, ayúdame a crecer, sácame de esta situación. Y un día, Andy, yo voy caminando con lágrimas en mis ojos, de mi negocio a mi casa, frustrado, sin sueño, atado a debilidades. Y ese día Dios me habló. Y Dios me dijo, ¿sabe cuál es el problema de ustedes? Que no entienden que lo que te califica para recibir un milagro es precisamente tu imposibilidad. Y Dios me trajo Hebreos 11. Yo decía, es que yo no voy a alcanzar nada, yo no voy para parte, nada se va a dar porque yo tengo mucha limitación, vengo de una familia muy pobre, no tengo recursos, no tengo gran educación, yo no tengo nada. Wow. Y ahí Dios me habló. Hebreos 11 y me dijo, ese es el problema de ustedes, que creen que la limitación es lo que lo va a impedir, y precisamente el camino de la fe es la falta de recursos. Wow. Y de ahí nace el tema de héroes de la fe. Dios comenzó a hablarme de un congreso, yo lo escribí y escribí otras cosas más, y de ahí en adelante entonces ahí todo inició. ¿Qué significa entonces esa actividad que tú realizas para ti? Considero que cuando llega esa actividad, tú eres un hombre feliz, pero terminando la actividad, yo estoy seguro que ya tú estás pensando en el próximo héroe de la fe. Dorca me dice, pero no hemos terminado y ya tú estás hablando del próximo. O sea, para mí es un sueño hecho realidad poder cada año parir este bebé, y más que todo, cumplir un sueño es poder decirle a la gente, no necesitas estar en esa misma condición. Tu condición de limitación, de frustración, no es un impedimento para poder alcanzar lo que Dios te habló. De hecho, ese es el medio que Dios va a utilizar. La nada es la materia prima para Dios hacerlo todo. Claro. No tienes que estar ahí. Por eso es mi gran sueño. Mira, en el 2013 yo podía ser héroes de la fe en círculo, cuando traje a Tommy Moya. Y me metí en un lío tan grande, pero tan grande, que lo hice en el Coliseo Pepe. Y yo gasté $2,000 por encima que no debí. Porque alguien me decía, no lo hagas ahí, hazlo en la iglesia. El sueño mío era que la mayor cantidad de gente, Andy, pudiera ir ahí, pudiera disfrutar. Y ese era mi corazón. Así que es un sueño cada año poder realizar este gran evento. Héroes de la fe. Y que este año, como dije ahorita, tuvo una nueva modalidad. Sí. Ahora también una versión juvenil. Sí. ¿Eso se va a mantener en los demás congresos? Sí, siempre fue un sueño poder buscar una versión de un evento juvenil, pero no lo había ideado que pudiera ser dentro del mismo evento, sino un evento adicional. Y entonces estoy en el negocio, en la peluquería con Javes Carpiadosa, y estoy pensando, pero venga, ¿qué puedo hacer este año? ¿Qué vamos a hacer para el cierre? Y Javes me decía, vamos a traer el grupo Grace o Oasis, yo puedo dar. Y ahí dije, pero podemos hacer héroes de la fe juvenil. Y entonces lo hicimos tremendo. O sea, bien, eso bueno. Se reventó, bueno. Y se va a quedar todos los sábados, los cierres de héroes de la fe serán juveniles. Qué bueno. No. Yo deseo que siga siendo un éxito y una gran bendición. Alex, ya casi llegando a la parte final de este conversatorio, ¿cómo ves la iglesia de hoy tú? Después ya, bueno, el presidente de la República ya ha dicho que se fue la pandemia, prácticamente, aunque no se ha ido del todo. Pero sabes que la pandemia hizo que la iglesia, aunque muchos no lo quieran admitir, mermara. Muchos hermanos se enfriaron, lamentablemente. Muchos hermanos se descarriaron, cosa esta que no debió haber pasado, pero pasó. Pero ya hay un resurgir luego de la pandemia.
¿Cómo ves la iglesia en la actualidad? Yo creo que las pruebas vienen para revelar el fundamento que tú tienes. Y creo que pandemia vino a revelar el fundamento que la iglesia tenía. Y no quiero utilizar eso como para hacer sentir gente que se descarrió, que se fue mal, pero el proceso simplemente vino a revelar cuál era nuestro fundamento. A todos nos dio duro. Sí. O sea, a todos. Cuando mira, fulano se descarrió, yo estuve en mi casa, el héroe de la fe con miedo, porque recuérdate que el problema de Alan es los pulmones. Y yo estaba con la cabeza en el piso, mi fe se fue al piso y de repente Dios volvió y me habló y me dijo, lo temporal nunca cancela lo eterno. Y titubeé porque mi área de debilidad siempre fueron los ojos. Yo fui atado por la lujuria por muchos años. Estar trancado, Andy, por 2 meses, eso te vuelve a encontrar contigo mismo. No hay congreso, no hay evento, no están. Y a mí me arretó. Y en algún momento yo dije, ve acá, espérate, güey, ¿qué es lo que pasa? Y vienen la propuesta, y a todos nos dio duro. Es decir, que de una u otra forma la iglesia fue probada. Mucha gente mermó en su fe, mucha gente se descarrió. Pero creo, como tú dices, que Dios está levantándonos en un resurgir. Muchos eventos que hacían ya nadie lo está haciendo. Así es. Pero creo que la Biblia dice que aún ni las puertas del infierno puedan prevalecer enfrente de la iglesia. Así que nos mantenemos de pie, aunque hemos sido sacudidos, pero nos mantenemos firmes en la fe que confesamos. Finalmente, un mensaje para la juventud que se está dedicando a la prédica de la palabra de Dios. ¿Qué consejo tú les tienes? Estudien y estudien. Yo creo que el estudiar y el prepararnos va a ser la base para ser exitoso y para poder ser fieles a la palabra. Esa es mi recomendación. Amen a Dios. No busquen la fama. No busquen el éxito. No busquen el ser visto. Busquen cumplir el propósito de Dios. Y el cumplir el propósito de Dios va a traer todo lo demás. Sean efectivos en lo que hacen. Van a predicar, me voy a preparar para ser efectivo. Voy a tocar, voy a prepararme para ser efectivo. Si dentro del diseño de Dios está que mi nombre sea reconocido en las naciones, para que mi nombre le lleve gloria al nombre de Cristo, está bien. Pero no busque la fama, porque conozco muchos jóvenes muy reconocidos que buscaron fama, reconocimiento, y hoy están descarriados lamentablemente. Así es. No me puedo ir de aquí y terminar esta entrevista sin soltarle una, porque yo lo he llevado Yo la como estaba muy esperando suave. y wow, Andy me está... Le estoy llevando como muy suave, ¿verdad? Alex, tú eres joven. Y sabemos, señores, él es un hombre casado, pero las iglesias a veces hay hermanitas que como que se desesperan, o a veces no sabe si es casado y a veces lamentablemente sabiendo que lo es. ¿Te ha pasado, algunas hermanas se han desesperado y se han lanzado? Pasa. Anoche estábamos en un Zoom para un ministerio internacional. Sí. Y ahí había una sierva, todas estaban distantes, y ella estaba muy pegada de la cámara. Y no sé si era que tenía alguna comezón en el labio, no sé, pero qué diablura, como diría mi hermano Michael Calviados, qué diablo, es que... Y esas provocaciones, pero siempre pasa. Y por eso yo trato de cuidarme mucho. Tú sabes que la gracia hace ver a uno más elegante de lo que uno... Sí. No, un hombre apuesto, joven, elegante, se da su gelatina, se da su cortecito todavía, se da su arreglito y su cosa ahí siempre. Pero hay que cuidarse siempre, y más uno que tiene planes, proyectos para viajar a otros lugares, siempre va a pasar. Claro. Siempre van a haber gente muchachas, chicas que quizás no están firmes, o muchachas que no son cristianas del todo, pero todo depende de hasta dónde tú lo permitas. Claro. Yo nunca saludo una chica con beso en la mejilla. ¿Eso es pecado? No, pero mantengo una línea en mi caso, por el tema. O sea, Alejandra está aquí, un abrazo a Alejandra, es una mujer de Dios, otra mujer de Dios, pero cuando yo salgo, yo mantengo, y cuando voy a ministrar, yo siempre llamo a una servidora, o en los casos que mi esposa está, y le digo, toque su espalda, y pongo mi mano sobre la mano de la urgier que está, y evito el contacto. Sí. Hay muchos predicadores que les gusta mucho eso. Sí, les gustan de una u otra forma ministrar palabras.
y hay que tener cuidado con eso. Yo estoy ministrando en una iglesia y estoy orando por siervas, ministras, mujeres de Dios, y de repente hay una muchacha que no es cristiana y está en la puerta y vino y se me paró enfrente, o sea, descostada y como que ministrame. Y yo llamé a una de las ancianas y dice, sierva, venga, mire, ore por ella, ore por ella. Pero hay que tener cuidado con eso. Satanás está acechando, Satanás está al pendiente, y yo nunca doy una palabra a una joven, una chica, si no hay una persona que esté ahí escuchando lo que yo estoy diciendo a su oído. Pero es una decisión muy personal que tú has tomado. Y creo no es que te ha traído en ningún momento no, un problema ni nada por el estilo. Pero, o que la esposa te haya mandado un palo atrás ni nada por el estilo. No, pero creo que son candaditos que uno se pone para cuidar al otro y para cuidar tu testimonio. Alguien puede decir, y eso de que terminas el culto y viene una sierva, con buena intención puede ser. Hermano, estoy atravesando yo llamo a alguien. Alguien que está quedado, una bola, un hermano. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. Alex, agradecido de tu tiempo, ¿verdad? Y conocer un poco de tu vida, de tu ministerio y conversar estos temas tan importantes que también vamos a hacer una segunda parte. Así que gracias, hermano, por aceptar la invitación y que el Señor te siga usando grandemente como siempre lo ha hecho y que tu ministerio se siga ensanchando. Bueno, gracias a ti, mi amado, y a toda la gente que nos bendice, que nos apoya, que cree en nosotros y que también ha sido parte de nuestro crecimiento. Por ejemplo, tú, yo te conozco hace muchísimos años y eres un hombre de Dios, eres un hombre que está apasionado por las cosas de Dios. Siempre ha sido un puente y quiero hacerlo y aprovechar este espacio para reconocerte públicamente, porque Héroes de la Fe en cierta medida no hubiese podido tener al alcance sin ti, sin esta emisora, porque han sido un apoyo muy poderoso para lo que yo hago, y eso se traduce para mi familia y para mi iglesia. Así que gracias siempre por eso. La gloria es de Dios y tú sabes que siempre estamos aquí. Yo soy parte de ese ministerio Héroes de la Fe. Así que gracias, Alex. A ustedes, gracias por estar ahí en contacto conmigo a través de mi canal de YouTube y también a través de Cielo 104.7 FM. Será hasta una próxima. Que el Señor les bendiga.